la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estamos una semana más compartiendo con ustedes el maravilloso mensaje de amor y de poder de Jesucristo y deseando que el Señor en esta noche te hable, te ministre, te toque, te sane, lo que sea tu necesidad. Recuerda que al final del programa vamos a estar orando por los que llamen, así que vas a ver de continuo en mi pantalla los números, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente, si no te estás congregando o si deseas visitarnos, nuestro templo está ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para recibirte si deseas llegar por allí todos los domingos a las 9:30 de la mañana con escuela bíblica, predicación, ministración, adoración. Todos los martes a las 7:30 de la noche en el culto de oración y los jueves en los estudios bíblicos, también a las 7:30 de la noche, pero en 10 células de estudio en Vega Alta y pueblos limítrofes. Así que si te interesa ese estudio en grupos pequeños, llamas a la oficina a estos mismos números en horas laborables y con mucho gusto se te indicarán los lugares para que aproveches el que te quede más cerca. Pero hay que sentarse a estudiar la palabra, a comerse el rollo, como le dijo Dios a Ezequiel, y a aprender esta palabra que es vida y nutrición a nuestra alma. Igualmente, nuestros cultos todos se transmiten por Facebook, YouTube, en Primera Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo Vega Alta, y en nuestra página, aún estos programas de televisión, en vegaaltaparacristo.com. Así que, tanto tú como personas que conozcan que no se congregan, comparte estas direcciones electrónicas de manera que más personas puedan recibir el mensaje, el aliento, la bendición, el toque de Dios, como tanto lo necesitamos todos. Así que esperamos que sea de bendición y hoy pues vamos a conocer nuestro invitado especial, como siempre, en este caso el reverendo José Colón Álamo, pastor en Dorado, Puerto Rico, y con un testimonio diverso, con muchos elementos que yo sé que pueden impactar tu vida. Así que vamos a conocerlo y a dejar que él mismo nos relate todas esas experiencias maravillosas. José, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Dios le bendiga más, pastora. Qué bueno que estás aquí, que podemos conocer a fondo todas esas experiencias. Empieza por decirnos en qué criaste, cómo llegas al Señor, luego el llamado pastoral, todas esas cosas clave. Pues mira, nazco en una familia de núcleo de 4, una familia católica. Había una reverencia al Señor, Amén. Se oraba todo el tiempo, se leía Biblia. Y a través del tiempo, en esa formación, pues aprendimos lo que es el obediente al Señor. Amén. ¿Qué sucede? Sí, eran católicos prácticos. Eran católicos prácticos. ¿Qué sucede? Para el 23 de enero del 2002, yo perdí mi familia en un accidente. Ay. Un accidente automovilístico, mamá, papá y hermano. Pero algo poderoso que tocó mi vida en ese día fue que cuando íbamos a salir por la puerta, el Señor me dice en el oído, no te montes en ese vehículo. Wow. Y de repente, mi hermano pasa por el lado mío y me dice, yo me voy por ti. Y a eso de las 4 de la tarde, pues recibí la notificación de que ellos habían muerto en un accidente al lado de la cárcel federal. Un troz los compacta contra otro troz y ahí pues fallecen por trauma y por asfixia. Y de ahí comenzó mi camino con el Señor, porque voy a casa de un tío a quedarme un tiempo y decido volver a mi casa para emprender mi camino. ¿Pero qué edad tú tenías cuando ellos 23 años de edad. Ah, gracias a Dios ya eras Sí, adulto. era un joven adulto. Y una noche el Señor me levanta y me dice, abre la Biblia, y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Esa fue la palabra que comenzó en esa trayectoria, el camino de vida, el testimonio de vida. De ahí comienzo 2 empresas,
para trabajar. Me caso con mi mejor amiga. Ajá. Tenemos un niño de 10 meses cuando comienzo a entrar al Evangelio. ¿Qué pasa? Comienzo a trabajar, en los trabajos todo el mundo me decía, ¿qué tú haces, José? Pues mira, yo tengo esta compañía de esto, tengo esta otra compañía. Y todo el mundo decía, pero es que lo tuyo no viene en esto. A ti te está llamando el Señor. Y yo decía, ¿qué le pasa a estas personas? Y de repente, recuerdo que seguía así y en un periodo de 12 meses, más de 14 a 16 personas me daban un llamado. Wow. Personas evangélicas. Y recuerdo la última persona que me dio el llamado, es la hermana Elsa de Discípulos de Cristo. Y esta hermana me dice, mira José, yo no sé a lo que tú te vas a dedicar, pero yo te tengo que decir que lo tuyo no es en esto. Tú tienes que dejar este trabajo. Wow. Tú tienes que comenzar a buscar el camino que Dios tiene contigo. Y ese día, yo recuerdo que estoy terminando para cobrar el trabajo que le estoy haciendo en su casa. Y mi esposa me llama y me dice, me quedé ciega. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Yo voy para allá ahora, déjame terminar aquí. Y cuando voy de camino, voy meditando. Y semanas anteriores, yo estaba orando y el Señor me dice, el enemigo le va a tocar su mente. Ella se quedó ciega, volvió a la vista, entró en ataques de pánico. Sí, porque algo así tan drástico. Y a través de esa experiencia, la hermana de ella pastorea en Manatí y me hace una invitación para que fuéramos a la iglesia un Viernes Santo. Y un Viernes Santo recibo a Jesucristo como mi Salvador y Libertador. Aleluya. Y domingo me bautizo Wow, eso en fue las todo aguas. rápido. Y fue rápido, y así mismo ha sido rápidamente. Seguí en las iglesias de Alianza Cristiana y Misioneros. De ahí mi esposa, que era pentecostal MI, me dice, yo quiero ir a una iglesia, quiero ver este mover del Espíritu. Y mi cuñada me dice, hay una iglesia que te voy a recomendar en la avenida Aguas Buenas. Y ahí comenzamos en esta iglesia, que había un mover fuerte del Espíritu Santo. Y a los 4 años el Señor me dice, tienes que salir a levantar obras. Wow. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo yo voy a levantar obras si apenas yo estoy comenzando a gatear en esto que tú me estás llamando? Y de repente el Espíritu Santo me dice, te voy a dirigir a la librería Morada de Paz y allí vas a comprar todos los libros que yo te indique. Wow. Y yo voy al lugar, empiezo a echar libros en una canasta y mi esposa me dice, ¿estás seguro? Yo, esto es lo que Dios me dice. Comenzamos a echar cada libro y cuando salgo había un ticket de casi $500 el libro. Ay, Dios mío. Y mi esposa me dice, pásame la tarjeta. Fuimos y compramos los libros y una hermana que llegó de repente a la librería me ve y me dice, ¿en qué seminario te apuntaste? Yo no sé, pero en el de Cristo. Y de ahí comienzo a ser autodidacta y de ahí cuando voy a salir de la iglesia, el Señor me dice, vuelve de donde saliste y abren un instituto teológico en la Iglesia Cristiana, Alianza Cristiana y Misionera de Manatí, y ahí estoy 2 años con ellos y de ahí comienza la obra que hoy en día persevera en nuestras manos y estamos allí en el pueblo de Toalta a las órdenes, pero ha sido un camino donde la revelación del Espíritu ha sido crucial. Aleluya. Donde hemos tenido que buscar esa presencia para que nos dirija y nos vaya madurando como cuerpo de Cristo. Y entender el llamado que Dios ha puesto a través del estudio y la revelación. Qué cosa, ¿verdad? Como Dios trabaja con cada uno de forma diferente. Hay gente que están por años escuchando, viene un llamado y a los 20 años empiezan a cumplirse las cosas. Y tú todo fue... Mi esposa me dice, todo está relativamente demasiado muy rápido. Sí. Y yo digo, una vez mi pastor cuando yo estaba perseverando me dice, José, me encanta cómo tú oras. ¿Cuánto tiempo tú llevas de convertido? Y yo, pastor, llevo 3 meses. ¿Cómo va a ser? Y yo entiendo que pero ya venía hay con una base. Hay una base. Hay una base. Entre medio de la Iglesia Católica surge una base. Una madre que estudiaba la Biblia y nos hacía estudiar la Biblia. Una madre que nos hacía orar, queramos o no queramos, porque hay veces que uno tiene que entender que Proverbios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Y ese es el camino rápidamente que paso por el colapso familiar. Comienzo a buscar al Señor, comienzo a orar. Y es algo terrible porque en ese momento todo el mundo se apartó y me quedé solo. Pero fue el momento que aproveché para orar. Iba de rodillas a orar al Señor, Señor, yo no quiero que tú me traigas a alguien con dinero, yo quiero que tú me traigas trabajo. Y el trabajo entraba por las puertas. Wow. Y ahí vi la provisión de Dios. Mucha gente me decían, mira, tú no andas solo, yo veo un hombre blanco al lado tuyo. Y yo decía, no, ese es Jesús que anda conmigo. Y comencé a vivir una vida de experiencias que me llevaron al pastorado que tengo hoy en día. ¿Hace cuántos años llevas de pastor? Llevo 13 años pastoreando. ¿Y exactamente dónde está la iglesia? Por si alguien quiere llegar La allí. iglesia está en Toalta, en el barrio Bucarabones, en la urbanización Villas del Toa. Ah, ok, ya tengo más o menos la ubicación.
Wow. ¿Y cómo todo, sabe, continuaste con lo del instituto en Manatí? Continué con el ¿O del cómo? instituto, continúo con el instituto. En una parte del instituto se cierra y yo decido abrir una escuela de profetas. Ujú. Entonces la incorporo. ¿Allá mismo también? No, en nuestra iglesia. En Toalta. En Toalta. Creamos esta escuela de profetas y damos teología y llevamos a las personas a entender y comprender que somos un altar vivo Oye, qué bien. y que se manifiesta la presencia en todo aquel que le busca. Pero como dice el altar tiene un aceite y ese aceite nos muestra la razón de cómo debemos de orar. Ese amor, ese, como yo digo, ese cálamo, como yo digo, ese incienso que es nuestra humanidad, porque nosotros somos libros abiertos. Nosotros no tenemos que buscar palabras rebuscadas. Es buscar un altar que toque esa presencia y esa presencia de Dios vaya contestando y derramando el plan perfecto que hay. Porque cuando yo doy por pérdida familiar es una ganancia. Wow. Verlos en el cielo, saber y entender que Él se apropió para mostrar su plan, chocar con el plan de Dios y comenzar en obediencia, porque Dios nos puede dar un llamado. Pero en ese llamado nosotros tenemos que actuar con una obediencia a ese llamado y con una premura. Y yo le digo a la gente, tú puedes llevar 40 años, pero es como tú te metes con Dios. Exacto. Cómo tú te entregues. Si tú te entregaste completo, Él ya se entregó por ti completamente en la cruz del Calvario. Sí, porque esto es algo en 2 vías. La gente quiere que todo sea de allá para acá y de acá para allá. ¿Qué? Hay que darla, Sí. hay que sembrar para cosechar. Si se creen que Dios es una ATH, pero no saben que para sacar dinero con la ATH tiene que haber un depósito ahí. Seguro que sí. Y ese depósito, si vamos a Isaías 58, es lo que nos pide es el tiempo. Amén. El tiempo. Eso fue una de las palabras que me impulsó a salir de la iglesia que yo estaba. Ajá. Yo tenía unos buenos negocios, tenía unas buenas finanzas y de repente un siervo del Señor va y me ministra y me dice, el Señor te dice que no quiere tu dinero. Él ahora lo que te va a exigir es tu tiempo. Wow. Y de ahí comenzamos a caminar en fe. Porque el Señor me cerró todos los negocios, le dejó a mi esposa sin trabajo y nosotros comenzamos una iglesia con $19. Wow. Esa fue la primera ofrenda, $19. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos un templo saldo. Gloria Y a vamos Dios. para una segunda construcción. Sí. Y llegó un grupo sustancial de personas. Pues mire, yo empecé a abrir mi iglesia en mi marquesina. Ajá. Y el Señor me decía, te llevo a nacer en el pesebre. Quiero que no queden lagunas en ti. Ujú. Y yo descendí a orar todas las noches. Y mi esposa me dice, ¿qué hace? Estoy orando por las almas que vienen. Y ella me dice, me voy a unir a ti. Y de repente, una noche llega mi cuñada y me dice, ¿qué ustedes hacen? Estamos orando. ¿Sabes qué? Me les añado. Se me convirtió mi suegra, se me convirtió el sobrino. De ahí llegó una misionera con 10 personas. Después teníamos alrededor de 100 personas en mi marquesina que no cabíamos. Ay, Dios mío. Y la unción se manifestaba y la gente quedaban en reposo, como yo digo, en las aceras de la urbanización. Ajá. De ahí salimos a un local y estuvimos 6 años en el local, compramos y construimos. Llevamos ya 3 años en nuestro propio templo. Qué bueno, aleluya. No, cuando las cosas son de Dios, ¿verdad? Uno se maravilla. Fluyen, Sí, sí. fluyen, fluyen. Pueden llegar los escollos, pueden llegar los problemas, pero Dios está ahí para removerlos. No hay que hacer fuerza, solamente confiar en Él. No, y él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, Aflicción. es dado, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso ¿Sabe? es. Que uno puede estar en el centro de la voluntad de Dios y ya Jesús lo dijo, va a haber aflicción, mientras esté en el mundo va a haber aflicción, pero también yo estoy en control. Él no deja en vergüenza a quien pone su confianza en Él. Amén, aleluya. Wow, qué tremendo. Pero lo más lindo es descubrir el plan. Porque si no tengo esa visión de cuando se quebranta mi vida y decido hacer familia, porque yo de joven me sentía cómodo. Yo decía, espérate, si yo tengo todo lo que yo necesito, ¿para qué yo me quiero casar? Una vez se desprende la familia, yo comienzo a valorar el sentimiento de tener familia. Comienzo a extrañar. Oye, ¿cómo tú te recuperaste de ese luto triple? Yo Tu te tengo padre que y tu decir que hermano. pasé por una experiencia bien fuerte. Sí. Y es bien fuerte con el Señor, porque el día que me informan que ellos fallecieron a las 4:30 de la tarde, recuerdo que llegó el oficial Estrada a darme la noticia con 3 oficiales más, y en ese momento yo sentí como si un derrame me estuviese dando. Ajá. Sentí un calentón por todo mi cerebro corriendo, y yo le decía, oficial, dime que por lo menos hay uno con tornillos y tuercas para yo cuidar. Y él me dice, lo siento, hijo, los 3 fallecieron. Y ahí yo le digo, Señor, el que quedó soy yo y tengo que resolver esto, cámbiame el switch. Así mismo le dije. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Amén.
Y yo clamé a Él y yo sentí cuando una mano entró dentro de mí, algo se cambió y de ahí vino una fuerza, un temple. Pude gozar de lo que son los frutos del Espíritu. Aleluya. Y ahí comencé a entender que la mano de Dios estaba conmigo. Y por consiguiente, cuando me dio el otro versículo, me arremató. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. No ha fallado en 20 años. No, y es también parte de esa paz, es saber que no están en lo incierto, ni que dejaron de ser, ni menos en el infierno. Saber que están con el Señor, como que uno dice, algún día yo también voy para allá. Eso Exacto. le da a uno una paz y Le una da fortaleza paz en las pérdidas. Y una esperanza de vida. Exacto. Porque cuando yo entro a esta iglesia, no me conocen, está ministrando una profeta de Sudáfrica. Sí. Que tienen que traducirla del dialecto al inglés y del inglés al español. Wow. Y yo llego por primera vez y le dice al pastor, él perdió toda su familia, pero por su fidelidad a Dios, y me explico, yo le dije al Señor, si tú te lo llevas, yo me quedo tranquilo. Y de repente dijo, por su fidelidad a Dios, al Padre, ellos están todos con Él y Él tiene un llamado ministerial. Wow. Alguien que te vio por primera vez. Por primera vez en la vida. Y ahí es donde yo digo que Dios nunca deja dudas. Dios tiene un plan perfecto. Él va a hacer que tú entres al plan perfecto de Dios. Lo que pasa es que muchos seres humanos se preocupan en el afán de la vida y no se dedican el tiempo de buscar qué Dios tiene conmigo. Cómo Dios me va a usar para tocar otras vidas. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Porque hay gente que se cree que nacieron para comer, beber, trabajar, dormir y ya. Y todos los días lo mismo, ¿no? No. Dios no envía a nadie a la tierra si no hay un propósito. Exacto. No hay nadie por error. Dios no juega al azar. Eso es así. Wow. Entonces es que después de esa recuperación es que te casas y... Exactamente. Empiezo en esa recuperación y ahí pues mi mejor amiga comenzamos un noviazgo y de ahí surge la relación donde nos casamos. Llevamos 5 años de amistad en la universidad y 1 y 6 meses de noviazgo y nos casamos. Y ella me dice, el cambio que tú diste después de partir tu familia me dio una seguridad de que había un nuevo hombre en ti. Aleluya. Ella cristiana, yo católico, pero había unas libertades que a veces uno permisible con toda la doctrina que le enseñaban a uno. Pero ahí comencé a comprender el plan de Dios. Y es bien terrible porque un día antes de la conversión, yo estoy en Correa Tire haciendo un cambio de gomas y llega un siervo de discípulos de Cristo, que nosotros de cariño le decimos nene, y él me dice, ¿sabes qué? Yo llevo 6 meses buscándote. Wow. Y yo le digo, ajá, ¿y por qué? Y me dice, porque en mi iglesia, Discípulo de Cristo, que es la que está al lado del Safari Park, donde era el antiguo Safari Park. De Espinosa. Él me dice, una persona que fue a la iglesia a predicar, dijo, yo tengo que hacer un llamado a algún familiar del señor José Ángel Colón Álamo. Y es que él se tiene que convertir. Él y su esposa tienen que arreglarse con Dios porque van a ayudar a otras personas. Wow. Qué específico, ¿verdad? Y qué específico, cómo Dios va engranándolo todo para que el propósito de Dios se cumpla en la tierra. Amén. Maravilloso. Gente que no conoce al Señor y que no ha caminado con Él, ven esto como, no, eso no puede ser verdad, no, eso es imposible, pero gente como, por ejemplo, yo, que toda la vida he estado en esto y que lo he visto tantas veces, yo digo, pero es que el Señor hace eso y mucho más. Hace mucho más, es soberano. Sí, Él hace como pero él la quiere. gente se lo pierde porque no se acercan, igual como nos dice, ignoráis, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios. Pero si no te acercas a ese Dios de poder, si no te metes en esas Escrituras, no vas a conocer todo lo que hay en Él. Es increíble porque yo estaba dándole una predicación a los jóvenes el jueves pasado y yo le estaba explicando que la Biblia no es enzorrosa, es que no sabemos vivirla. Tenemos que aprender que en ella están todos los tesoros y todos los tesoros están accesibles. Amén. Y el mayor tesoro es que venga a morar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Que ese Cristo se vaya revelando, que ese Cristo no sea un Cristo que tú le enganchaste y lo dejaste solamente allí el domingo en la iglesia. Exacto. Es que diariamente tú tengas una comunicación con Él, hay una interacción y una coinonía con el Espíritu Santo, donde uno hable y también espere escucharlo. Amén. Y que cuando Él le pide algo a uno, uno lo haga para agradarle a Él. Sí. Y cuando se da eso, se da una tierna amistad. No, y más que amistad, porque acuérdate que Dios compara la relación con su pueblo como esposo y esposa. Entonces tú no estás con tu esposa más que los domingos, un día a la semana. O sea, están todo el tiempo juntos, todo el tiempo en comunicación, en las buenas, en las malas.
Es un matrimonio. Es un matrimonio. Entonces, pero eterno. Ajá. ¿Cómo tú piensas estar con Dios nada más o hablar con Dios nada más que el domingo o en un momento dado? O estar con Él toda la semana pero no hablarle, no orar, no dejar que Él te hable porque no... El apóstol lo dijo, tenemos un culto racional diario. Exacto. Y nosotros como creyentes, yo le he dicho a la congregación, usted la semilla crece en 2 tiempos, en la mañana y en la noche. Coja el mismo versículo, no quiera leer de más. Coja el mismo versículo y léalo en la mañana. Y cuando lo lee en la noche, observe que no le va a hablar de la misma forma. Wow, qué buena práctica. Sí, es cierto. Porque lo que Dios te dice por la mañana puede verse cumplido o de alguna manera desarrollado. Y entonces cuando uno lo ve por la noche, wow, sí, Dios me habló de esto, Dios me mostró esto. No sé si le ha pasado cuando uno lee las Escrituras y uno sabe y las conoce, pero de repente el Señor le vuelve a dar el mismo versículo y uno lo ve de una forma diferente. Yo le digo a mi esposo, se sale de la Biblia como si fuera algo nuevo, especial. Y yo lo conozco, pero me está diciendo otra cosa. Otra cosa. Sí. Y no, porque Él va a ajustar su palabra como una llave versátil a toda decisión o a toda situación que nosotros podamos vivir. Tremendo. La palabra no ha pasado de moda. El mismo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y va a trabajar aún en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo bien difícil, un tiempo difícil de discernir. Nosotros en la iglesia no tenemos por qué entrar en caos. Tenemos un Dios que se revela, un Dios que nos ordena, un Dios que nos muestra el camino y sigue siendo la luz. Amén. Tremendo. Oye, y tú te ves tan, a pesar de las cosas que has vivido, bueno, esa pérdida tan grande, como que te montaste en el tren del Señor y como que Él te ha llevado a crecer en vida y te ves lleno de vida y te ves contento. ¿Sabes? Que no tienes el perfil de una persona que ha sufrido unas pérdidas de ese tipo. Es que no la doy como pérdida, la doy como ganancia. Qué bien. Si están con Él, soy yo el que tengo que preocuparme por seguir haciendo las cosas bien. Exacto. Porque ellos ya están en la eternidad. A mí me toca hacer las cosas bien para partir con ellos y algún día encontrarme y dejar a otros que sigan el mismo camino para encontrarnos todos, celebrar y algún día, como yo le digo a la congregación, acuérdate que te lo dije. Ese te lo dije, se lo voy a decir allá arriba también. Sí, qué tremendo. Wow. Y esa escuela de profetas no es algo acreditado, pero sí para crecer. No, es para dar crecimiento, entendimiento. Es para nosotros fluir en el Espíritu Santo y sacar todo el extracto de la palabra que nos llevan a presencia y a madurez espiritual. Porque nosotros como creyentes muchas veces estamos ignorando que el espíritu de la profecía es Cristo. Y Cristo se adelanta. Y usted me va a decir por qué. Mi experiencia personal y única es que 6 meses antes de mi familia partir, el Señor me dio un sueño donde me decía, yo me los llevo. Wow. Y yo pude despedirme de ellos en la sala de mi casa. Y dejarle unas palabras hermosas. Yo le dije, mira, nosotros como seres humanos no pedimos nacer. Dios nos envía al hogar que tenemos que nacer. Y allí aprendemos, pero ustedes me han dado un calor de familia y un amor tan grande que yo me quiero despedir de cada uno de ustedes hoy, sabiendo que van a partir, les toca partir, pero yo me quedo. Wow. O sea, que lo soñaste 6 meses antes y lo hiciste antes, en la vida real. 6 meses antes y lo viví. ¿Y qué ellos te dijeron? Nadie tenía palabras. Sí, pero esa revelación había estado desde hace muchos años. Y cada vez que yo decía, viene esto otro, el Señor me muestra esto, ellos decían, ya el nene habló de parte de Dios, hay que escucharlo. Y ellos se quedaron asombrados, me dieron el abrazo cada uno y no dijeron más nada que decir. Después yo entendí el propósito. Los cielos son violentos cuando arrebatan, pero no entendemos la violencia. ¿Por qué Dios arrebata? Dios a veces arrebata a personas que sentimos que se nos desprendieron de nosotros porque era el tiempo. Dios es el dueño del tiempo, el alfa y el omega. No es un accidente, es que era el tiempo de Dios. Es que es el tiempo de partida. ¿Por qué? Hay muchas cosas y detallitos que van diciéndonos, era un tiempo de partida. Uno de los paramédicos que lo sacó del vehículo era amigo de la familia y no lo reconocía como ellos quedaron, pero me decía, José, cuando me dijeron que eran ellos, se me partió el corazón aún más, porque tu hermano murió mirando su reloj. Wow. Y yo le dije, porque es el tiempo. Pero me dice, ¿con qué paz tú me lo dices? Porque el Espíritu fortalece. La gente no entiende que en todas las pruebas, Dios te da pruebas que tú puedes cargar. No te va a dar pruebas que tú no puedas sobrellevar. Y siempre el Señor va a fortalecer
porque viene de la mano de Él. Amén. Y de eso es lo que nos agarramos, de esa fe. Wow. No, tremendo. Que muchas personas en esas crisis como que no ven la luz y no pueden aceptar que Dios en su soberanía permita ciertas cosas. Pero si creemos que Dios está en control, Él siempre hará que todas las cosas nos ayuden a bien, si le amamos y Eso si es estamos en así, su camino. si la amamos. Para el que A ama a los que Dios, aman todas a las Dios, cosas sí. le obran No es a para bien. No cualquiera. es a cualquiera, es al que ama a Dios. Y el que ama a Dios todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo espera. Y eso es lo que tenemos que entender del verdadero amor. ¿Por qué? Porque a Dios no se le sirve solamente en las buenas. Vienen situaciones difíciles, Exacto. vienen adversidades, vienen desiertos, que Él los va a cubrir, porque en cada adversidad o desierto siempre va a haber un aprendizaje para madurarnos, para capacitarnos, para subir un escalón más grande en la vida. Sí, eso yo he experimentado. Cada crisis que yo he atravesado me ha llevado a otro nivel de gracia, de conexión, de revelación, de crecimiento, de carácter cristiano. Y a uno no le gustan las pruebas, pero la verdad es que funcionan. Pero es que el que está en el monte de Sión va de gloria en gloria y de Ajá. poder en poder y de victoria en victoria. Pero para que hayan victorias tienen que haber guerras. Sí, verdad es. Batalla no es batalla, dice el corito, si no viene la prueba. Si no viene la prueba. Wow, tremendo. Entonces, ¿tu esposa también está en el ministerio contigo, Sí. en la iglesia? Mi esposa sigue todo el tiempo trabajando conmigo, es la pastora administrativa. Mi hijo algunos días trabaja en el sonido, ahora se encuentra trabajando también y estudiando a la misma vez. Así que nos dividimos, pero casi toda la familia está toda en el ministerio. Tengo parientes de mi esposa también en el ministerio. Que ¿Cómo están se llama la operando. iglesia? Casa de Restauración Jehová Rafa, el Dios sanador. ¿Y por qué pusiste ese, de tantos nombres del Señor, específicamente Dios sanador? Fue una revelación. Orando de madrugada, el Señor me decía, este es el nombre. Porque como te restauré a ti, voy a restaurar a muchos. Hay muchas personas que no han tenido consuelo, hay muchas personas que no han entendido lo que es propósito y que hay que restaurar sus vidas. Porque muchas veces vivimos una vida que aparentemente es plena, pero no es plena. Si Cristo no está como centro y no giramos alrededor de Cristo, porque queremos que Cristo gire alrededor nuestro. Y no es así. Y no es así. Hay que restaurar esa visión, a llevarlos a entender que todo va a girar alrededor de Cristo. Y que lo que recibimos de Él es para impartirlos a otros. Amén. Tremendo. ¿Y ya cuánta gente tienen allí? Estamos alrededor de los 100 a 120 personas, Qué bueno. más o menos. Pero una iglesia que ha estado, como yo digo, en el anonimato. Estamos en la cueva preparando, formando carácter. Y ahora ampliamos para por lo menos 300 personas. Qué bueno, sí. Y yo me acuerdo que Dios nos dijo a nosotros, a través de Alberto Motesi, una vez que nos dio una campaña, antes de nosotros construir el templo que tenemos ahora, Discípulos de Cristo en Vega Alta, que le pusiera, el Señor nos dijo, ponme la medida de fe que yo la llenaré. Entonces hicimos un templo para 1000 personas y prácticamente se llenó. Y obviamente después de María perdimos mucha gente que se fue para Estados Unidos, en la pandemia también, pero ya está otra vez recuperando y hay como un mover del espíritu que ayuda a que la gente quiera estar allí porque Dios les habla, Dios los toca, les levanta las cargas y yo veo que otra vez el crecimiento está disparándose. Muchas personas han salido, nosotros han ido como 35 familias se han ido para afuera y la iglesia sigue llena. Ahora mismo estamos a capacidad. Así que si no se hubiera ido toda esa gente como a nosotros, que se nos fue María y la pandemia, eso fuera terrible. Fuera terrible. Entonces, una de las personas que llegó a irse, caminó con usted, que es la hermana Martina, Marte, que usted ha entrevistado, y ella está ahora mismo en Estados Unidos, se fue con su familia, y ella es la que le contaba a usted que nosotros hacíamos el túnel de la unción. Sí. El túnel de la unción que nosotros poníamos todos los ancianos a orar por las personas y a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sí, tú sabes que nosotros hacíamos eso muchos años atrás, cuando yo llegué a Vega Alta, y funcionaba, porque eran muchas personas orando por una misma cosa, y la persona disponible, dispuesta, en la actitud correcta, y recibía. Recibe. He visto sanidades. No había vuelto a oír eso. He recibido sanidades, he visto bautismo del Espíritu Santo, liberación, porque comprometemos a la congregación a orar más, a ayunar más, a Amén. buscar más presencia. Sí, que esto no es todo el pastor, exacto. No, esto es un equipo de trabajo y si no hay un equipo de trabajo, una casa dividida no prevalece. Amén. Wow, qué tremendo. ¿Y alguna otra experiencia, José, que tú quieras compartir? Experiencias hay muchísimas.
Pero cuando Dios va a restaurar nuestras vidas y Dios tiene un propósito, Dios nunca va a permitir que ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir te aparte del amor de Dios. Amén. Tuve una experiencia de un chico que sufrió un infarto, 28 años de edad. Y jovencito, van un par de semanas atrás, un mes, más o menos. Y a la misma vez, este joven, los riñones colapsaron y cayó un edema cerebral. Y es uno de los testimonios que más me toca en la congregación. Sus papás me pidieron ir al hospital a orar. Cuando llego, se lo iban a entregar ese día con la boleta de que ya quedaba vegetal. Ajá. Y de repente yo empecé a hablarle y decirle, el Dios que está en tu interior no va a dejar que tú caigas. Wow. Y las lágrimas salían de sus ojos en el estado que estaba. Y trataba de abrir los ojos. Y yo no encontraba aceite para ungirlo y las lágrimas eran mías tantas que yo me cogí las lágrimas y lo ungí con las lágrimas mías. Y yo le dije, Señor, quebranta el diagnóstico. Cámbialo. Él tiene un llamado evangelista. Es tu hijo. Esa noche la llamaron a ella y le dicen, te lo vamos a enviar con un auspicio para que el doctor va a evaluar y te lo va a enviar. Ya la boleta es que tiene muerte vegetal. No lo vas a ver caminar más. A las 10:30 del otro día, ella llama, contenta de la alegría, está pidiendo comida, está moviendo los pies, está moviendo las manos. A las 2 semanas ya está caminando. Wow. Y ahí es donde yo digo, la mano de Dios Qué opera. maravilloso. Y como semana anterior el Señor le había dicho a la mamá, viene una situación para tu hijo, adviérteselo. Dios está en todo. Tenemos que aprender a buscarlo donde está. Y fíjate que uno dice, pero si Dios sabía que eso venía, ¿por qué no lo impidió? No lo cuidó, porque era parte del proceso de su vida Hay un y de su testimonio. propósito. Ajá. Hay un proceso, un testimonio, un cambio de vida. Como lo hizo con él, también lo hizo conmigo y lo va a seguir haciendo con otras personas. A Dios no se le pierde nada. Amén. Todo lo que necesite el Señor hacer para alcanzar una vida, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él nos va a llevar a plenitud. Muchas veces en la congregación nosotros abrimos el altar a ministrar. Muchas veces el Señor le ha dado palabras que se le cumplen a las personas en 5 años, en 2 semanas. El tiempo es de Dios. Amén. Nosotros lo que tenemos es que ser pacientes y aprender a irrigar esa semilla. Nosotros los pastores, usted pastora, ponemos una semilla desde el altar. Pero ¿cómo la congregación la cuida? ¿Cómo la valora? Esa semilla uno tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que perseverar como el agricultor velando cuando germine, crezca y dé el fruto que tiene que dar. Cómo mis oraciones, mi pasión, mi compromiso con Dios hacen que esa palabra germine en mi vida, esas promesas germinen para yo ver la mano de Dios en mi camino, porque hoy en día tenemos muchas personas creen que Dios es un Dios de microondas. Ah, sí. Y eso... Que es un Dios recalentado, que es esto, pan, y eso va a suceder porque sí. Sí va a suceder porque hay una disposición de Dios, pero el bereshit, el pacto, tiene que cumplirse entre dos. Y tiene que haber un mutuo acuerdo entre ambos, para entonces nosotros ver el plan de Dios resuelto en nuestra vida. Sí. No, y me gustó eso de cuando nosotros predicamos, sembramos una semilla, pero la gente decide qué hace con su terreno. Porque hay veces que el terreno está fértil, pero a veces que está pedregoso, y si tú no sacas las piedras, eso va a impedir que tenga profundidad. O está lleno de pasto, de hierbajo, y si tú no lo deshierbas, pues va a ahogar la semilla. Y así por el estilo, o quedó de orilla junto al camino, y si uno no busca centralizarla, creerla, reclamarla, cultivarla, se pierde. No es que se pierde, se queda ahí inerte, porque la semilla de Dios no muere, sino que duerme. Pero al apercibir el agua, va a volver a germinar. Y el agua es cuando conocemos esa conexión con el Espíritu Santo. Y Él comienza a inundar las áreas de nuestra vida para darnos ese crecimiento que necesitamos. Ese es el amor y la misericordia de Él, para nosotros ver esa gloria que queremos ver en esta tierra, como yo digo. Sí, no, definitivo. Pero todo no puede ser Dios. Lo que nos toca a nosotros nos toca. Nos toca. Y a veces la gente no hace ni el kinder. O sea, no, ni siquiera oran, leen la Biblia, van a congregarse. O sea, ese es el ABC, ese es el kindergarten. Porque atan en la mentalidad, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, pero nuestro terreno tiene que estar preparado para ese cumplimiento. Sí. Para que Dios te va a dar una cosecha si no preparaste las canastas para recogerla. Y muchas veces nuestro corazón no está alineado a Dios.
Algo que decía mi pastora es, tenemos que ser cielo y tierra en un mismo orden. Y de esa palabra, entender que la gloria de Dios está en constante movimiento, pero nosotros no nos podemos desconectar de ella. Exacto. Nosotros tenemos que estar bajo esa cobertura. Y como decía el domingo el Señor en la iglesia, los quiero bajo mi sombra. Amén. En esa sombra vamos a tener reposo. En esa sombra vamos a tener crecimiento. En esa sombra vamos a tener expansión. En esa sombra vamos a divisar todo lo que venga a nuestras vidas. Y podemos cambiar los tiempos, porque tenemos un Dios que cambia los tiempos, dice Daniel. Ajá, amén. Tremendo, sí. ¿Y alguna otra experiencia antes de concluir esta parte? Pues mira, la experiencia más grande y gratificante que estoy teniendo desde hace 13 años y más es la conexión con los niños. Ajá. Cada vez que una dama va a quedar embarazada, el Señor nos lo muestra. Ay, tremendo. Y yo decía, terrible. Yo le digo, hermana, prepare la canasta, que viene la cosecha. Que usted dice, pastor, viene un bebé por ahí, viene una niña. Y es algo que me llena. Es algo que me llena mucho y me toca, porque cuando nosotros, mi esposa y yo nos casamos, a los 6 meses ella me dice, yo quiero tener un bebé. Y todavía no habíamos llegado a la iglesia. Y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a pedírselo al Señor. Él es el que imparte. Uh-huh. Y yo recuerdo que esa noche oramos. Y después que oramos nos acostamos a dormir. Y yo sentí como cuando uno pone la mano en la pancita de una dama embarazada y le da las pataditas. Ajá. Y ahí el Espíritu Santo me dice, ahora vas a ser papá. Wow. Y de ahí nace, me encantan los niños, lo que tengo es uno solo, Dios me ha permitido tener uno. Y hace unos años atrás perdimos una, que yo digo, partió con el Señor. Yo recuerdo que el Señor me decía, no es el tiempo. Uh-huh. Y de repente yo veo una niña que me dice adiós. Fue un aborto. Un aborto. Involuntario. Involuntario. Pero lo más ratificante es, mi esposa me dice, vamos para el ginecólogo para la prueba, pero ya el Señor se la llevó. Y cuando llegamos, el ginecólogo dice, el saquito está vacío. Lo que sucede es un milagro, solamente Dios lo entiende. Y eso es algo que me ha marcado con los niños. Me encantan los niños. Y cuando oro por ver niños, yo le digo a la congregación, damas, si ustedes no evangelizan, yo voy a pedir que nazcan muchachos. Así que ya están produciendo el evangelismo. Ajá. No, y con lo mala que están las cosas, la gente no quiere tener hijos. Y pues, al contrario, es un linaje para Dios, distinto a los que nacen en el mundo, que lamentablemente si los padres no los encaminan, se pierden. Es así, y es así. Y tienen una gran batalla. Sí. Y la batalla es que ellos saben y entienden que no encajan en lo que están viviendo. Y yo le digo, es que tú no eres de este mundo, tú no vas a encajar, tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa para Dios, y tienes que comenzar a caminar en esa fe y en esa experiencia de vida. Y entender que todo lo que Dios tiene para ti, Él es el que te lo va a entregar. Amén. Desde aleluya. la casa, pareja, hijos, educación, todo lo que tú necesitas ya Dios lo tiene completo en el package, porque Dios no hace cosas a medias, Dios las hace completas. Wow. Pero se requiere cultivar la vida espiritual y fe para que todo eso se desarrolle como Dios quiere. Eso es un amén. Pero gloria a Dios, algo que quieras decir para cerrar. Busca al Señor de todo corazón. Amén. En estos tiempos y los que vienen, necesitas estar agarrado de la mano del Señor. Necesitas cultivar una relación y necesitas mantenerte operando en la fe. Si no hay fe, no hay victoria. Y girar alrededor de Cristo y preguntarle al Señor, ¿qué tú esperas de mí? Porque muchas veces pedimos anhelos, pero no le preguntamos a Él cómo Él se siente y qué Él desea de nosotros. Si algo me ha hecho caminar certeramente en este camino es no pedir para mí, pedir qué tú quieres ver. Sí, porque la gente busca que Dios cumpla sus sueños, pero Dios quiere que tú procures que se cumplan los sueños de Él. Es los que son planes pensamientos de Él son mayores que los nuestros. Sí, son y más sus elevados. caminos son más elevados. Por lo tanto, nosotros tenemos que también buscar esos caminos de Dios. Es como Abigail le dijo a David, le dijo, yo sé que tú peleas las batallas de Jehová. Ajá. Y queremos todo el tiempo que Jehová pelee nuestras batallas, pero ¿cuándo vamos a ayudar a pelear las de Él? Sí, yo estaba leyendo eso esta semana, tremendo. Bueno, pues José, de veras te agradezco que nos hayas acompañado hoy, que hayas compartido tus experiencias y que de verdad estés en ese tren de compromiso, de fe, sirviendo al Señor como se debe.
y esperamos que Dios te siga usando, esa obra prospere y puedan seguir Amén. haciendo la voluntad de Dios y ganando almas para Cristo y extendiendo el reino de Dios. Amén. Para mí es un Aleluya. placer, una bendición estar aquí. Sí, pues gracias nuevamente, Dios te bendiga y para adelante con Cristo. Dios te bendiga más. Sí. Y al público les invitamos a, mientras escuchas este cántico, a hacer esa llamada de fe. Si tú necesitas ese milagro, necesitas ese toque que te ayude a volver en sí, a regresar a un compromiso con el Señor, a procurar de verdad, a buscarle y de ahí recibir y descubrir todas las cosas que Él tiene para ti, llámanos. Y mientras escuchas el cántico, haz esa llamada de fe que al final vamos a estar orando por ti. Adelante. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy.
gracia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Me presentaré delante de ti, me presentaré con todo mi corazón para servirte. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, todo lo que soy y todo lo que hay en mí. Hoy lo pongo a tus pies, una vasija de barro para ser llena con tu poder, Señor. Aquí estoy, vamos, díselo. Aquí estoy, aquí estoy para ti, Señor. Traigo hoy mi vida, traigo hoy mi corazón para adorarte, para servirte, para darte lo mejor a ti, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno. Brilla con tu luz, brilla con tu luz, brilla con tu luz en mi generación. Llena nuestras ciudades, llena nuestras naciones con tu luz y libertad. Y gracias, Señor, porque este es el tiempo de brillar con tu luz, con tu amor y tu libertad. Sí. Aleluya. El Señor es fiel. El Señor es maravilloso. El Señor tiene tantas cosas para nosotros y a veces nosotros nos conformamos con el mínimo de una oración de 3 minutos, 5 minutos, el mínimo de una lectura bíblica semanal, el mínimo de decirle, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, pero Dios tiene mucho más. Y a veces uno ha transitado un periodo largo de dificultades, de consecuencias de malas decisiones, y el Señor, como el pueblo de Israel, cuando iba a regresar del cautiverio, el Señor le dice 70 años, justo cuando el cautiverio empieza, que Él sabe, o sea, que aunque les va a permitir el cautiverio como consecuencia de la idolatría, de la desobediencia, del desoír su palabra, le dice, vivan, aunque estén en cautiverio, vivan, trabajen, cásense, oren por la paz de esa ciudad, porque en la paz de ellos ustedes van a tener paz, porque yo los voy a traer de regreso. Y a través de Jeremías, Dios dijo que a los 70 años traería de regreso al pueblo. Y le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, eso que tú estás esperando, aunque estés en un cautiverio y en un tiempo difícil como consecuencia de unas cosas, no debe hacer que decaiga tu fe en un Dios que te ha dicho que al final Él te va a bendecir. Que Él tiene pensamientos de paz
y no de mal, para darte el fin que esperas. Lo tuyo viene y tienes que confiar. Y tienes que aprender a esperar a que el tiempo de Dios se complete. Porque entonces es que dice lo que Dios me enfatizaba que te dijera en esta noche. Dice, entonces me invocaréis, eso está en Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis y yo os oiré. O sea, cuando pase ese tiempo, se cumpla ese tiempo que tiene que cumplirse a causa de lo que Dios vio necesario hacer contigo, entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis y yo os oiré. ¿Por qué? Porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Está bueno ya de ser un cristiano light. Basta ya de ser un cristiano de orillita. Es tiempo de ser un cristiano full time, un cristiano consagrado. Porque mucha gente son cristianos de la secreta, como si esto se pudiera ocultar. Mira, cuando hay gloria en tu corazón, cuando Cristo vive en tu vida, cuando tú de verdad estás lleno del Espíritu Santo, tú no lo puedes disimular. Es como yo le decía a José, tú te ves radiante, tú te ves lleno de vida. Hay personas que pasan toda la vida en un luto permanente y nunca se levantan de una pérdida así. Pero qué bueno es mirar a Cristo. Aleluya. Qué bueno es saber que tras la muerte viene la resurrección. Qué bueno saber, como dice aquí el Señor a través de Jeremías, que Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Que cuando el tiempo se ha cumplido, que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios va a bendecirte como tú estás esperando, porque vas a invocarlo y a venir y a orar y a buscarlo de otra manera. Como dice ahí en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo estás buscando al Señor en esta noche? Cuando tienes pruebas nada más, cuando tienes necesidades nada más, cuando te duele algo, ¿cómo lo estás buscando? Porque Él dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto tiene que ser con alma, corazón y vida. Esto tiene que ser genuino, como cuando uno está enamorado, como cuando uno descubre algo bien valioso y uno dice, yo tengo que hacer lo que sea por retener esto. Así es que Dios quiere que tú lo busques, que tú descubras que Él es tu Dios, tu Padre, tu Creador, que en Cristo Él es tu Salvador, tu Sanador, tu Libertador, que Él es tu paz, tu gozo, tu vida, tu verdad, tu torre fuerte, tu alto refugio, tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación, que Él es tu todo. Y Él es la vida eterna, esperándote. Aleluya, para morar con Él para siempre. Tú tienes que buscarle de todo corazón. Digo, si quieres obtener el fin que esperas, si quieres que llegue a tu vida lo que Dios destinó para ti, si quieres que el propósito de Dios se cumpla en ti, tú no puedes estar con un pie adentro y un pie afuera. Tú no puedes ser un cristiano a medias. Tú debes ser lo que Dios quiere que seamos. Gente íntegra, gente totalmente de Él. Gente que le ame, que le tema, que le sirva y gente que le disfrute, porque esto no es una carga. Jesús mismo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes? Dios no nos llama para cargarnos más. Si estás cargado al servir al Señor, estás haciendo más de lo que Él espera. Tenemos que aprender a ser balanceados, a dedicarle a Dios el tiempo que le toca en nuestro compromiso y servicio y a dedicarle también a la familia, aún a tu cuerpo, tu salud, tu descanso, el tiempo que también necesitas. Pero hay veces que salimos corriendo
como sin norte y vamos en un ajoro y en un estrés que es autodestructivo y no nos deja disfrutar la vida y no nos deja disfrutar la relación con Dios. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nuestra vida sea plena. Dios quiere que aún en el peor desierto y en la peor situación nosotros sepamos que Él está. Obtengamos testimonio de que Él está. Aleluya. De que no tenemos que temer. De que si le buscamos, pero de todo corazón, oraremos y Él nos oirá y nos responderá y hará grandes cosas y nos entregará eso que ha dicho, que tiene en su pensamiento para nosotros. Así que vamos a orar, porque Dios quiere, si tú también quieres, se pusieron de acuerdo. Y Dios a través de Amós dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Ponte de acuerdo con Dios, para que tú veas que lo que estás esperando y necesitando viene. Pero busca a Dios de todo corazón, porque a Dios no lo podemos engañar. Fue como una persona que me dijo, ay, estoy tan mal económicamente que voy a empezar a diezmar para que Dios me multiplique. No, esa no puede ser la motivación. La motivación tiene que ser, tengo que honrar a Dios con todos mis bienes y con las primicias de todos mis frutos. Y Dios claro que sí lo va a multiplicar, pero tu motivación no puede ser tu interés, tiene que ser tu agradecimiento y tu compromiso. Y así es en todos los aspectos de la vida. Así que vamos a orar. Padre amantísimo, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra, por este testimonio, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel y porque tú has oído la oración de este pueblo y sabes las necesidades que tienen. Yo te suplico que los muevas a buscarte de todo corazón y a tener una relación tan íntima contigo que puedan oír tu voz y ver tu gloria y obtener tu paz y ver al fin, aleluya, lo que han estado esperando porque tú se lo entregas a causa de esa intimidad y de esa búsqueda sincera. Padre, en tus manos yo los dejo confiando en que tú vas a obrar conforme a ellos te lo están pidiendo, pero sobre todo conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús es que te lo pido y con fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.